y vamos a fundamentar ahora el propósito de Dios para el matrimonio, aunque la introducción tiene que ver con los temas anteriores. Ok, ¿cuál es el propósito fundamental de Dios para toda su creación? Dice Isaías 43:7, todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, todo lo que ha hecho Dios, según Génesis, lo hizo bueno y bueno en gran manera. Él creó el planeta y todo lo que funciona. Él creó al hombre, a la mujer, Él creó la familia, Él creó los hijos. Todo debe de reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Simplemente es todos los atributos que emanan de ver algo. Si tú, por ejemplo, ves un robot, tú te maravillas porque sabe hacer cosas. ¿Qué está reflejando? El ingenio, la inteligencia, la sabiduría del Creador. Lo mismo sucede. El hombre, la mujer, la creación, todo están dando a conocer a Dios en el diseño original. En el diseño original. Entonces, vamos a ver un poco el resumen de lo que es la creación en el día 6. Dios crea varón y hembra, varón y mujer, nada más. No hay ningún otro sexo, no hay ningún otro género, no hay ningún nada. Varón y mujer o hembra. Dios crea al hombre en un ambiente en el cual le provee trabajo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una ocupación que Dios le da porque Dios le ha dado de sabiduría e inteligencia al hombre para preservar y para multiplicar la creación. Todos los avances tecnológicos que tenemos, que disfrutamos, es eso, señorear el mundo, porque nada se inventa solito, ¿sí? El hombre ha tenido capacidad de asombrarnos y ver las habilidades que Dios le ha dado para ello. 3, Dios otorga responsabilidades al hombre, mandatos y también le da prohibiciones. El árbol del conocimiento no tocaréis, ¿sale? Entonces, dentro del marco de responsabilidades que le da Dios al hombre, le dice todo esto menos esto. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a dar instrucciones antes de emitir un juicio, ¿sale? Así como cuando decimos al niño no toques y lo toca, ya tuvo una advertencia previa. Si nosotros no le hicimos nada al niño y el niño hace de fechorías, antes de corregirlo tenemos que darle instrucciones, porque él fácilmente nos va a decir, pues es que no me dijiste, ¿verdad? Como le hacemos también los adultos, pues es que yo no sabía. Bueno, ahora ya sabemos y en ese aspecto Dios da siempre el cuadro completo. Y tercero, el Señor prepara una compañera para Adán. Dios sabía que Adán estaba completo, pero necesitaba la ayuda idónea para complementarlo y potencializar todos sus atributos de los dos, no solo de Adán, de los dos. ¿Ok? Entonces, la semana pasada pudimos ver el propósito del varón. Y esto es un resumen, porque el propósito del varón tiene que ver con su prioridad, su posición y su papel. El video de hace 8 días está guardado ahí, si quieren profundizar más, porque fue una exposición excelente, ahí está, yo no me voy a detener. Este es un antecedente necesario para ver acerca de la relación hombre-mujer. El propósito de la mujer fue anterior al del varón y también se profundizó, o creo que fue al revés, sí, se profundizó acerca de ello, gracias. Entonces, tampoco me voy a meter en ello porque ya fuimos instruidos previamente. ¿Quieren conocer más acerca de ello? Vean los videos. Todo esto precisamente nos lleva a el matrimonio, ¿sí? Ya vimos las características creadoras de Dios para el hombre y las características creadoras de Dios para la mujer, ¿sí? Una vez que tenemos claro cuál es el propósito del varón, cuál es el propósito de la mujer y trabajamos en nosotros para poder ser para la gloria de Dios, entonces viene algo maravilloso que se llama matrimonio, ¿sí? Tan degradado, tan menospreciado, tan hecho trizas el día de hoy.
Pero el hecho de que muchos piensen que el matrimonio no está bien, que no es correcto, que es pasado de moda, no nulifica el principio de que el matrimonio es bueno, y bueno en gran manera y casi para todos. Ese casi es una minoría. Casi todos somos llamados a unirnos en matrimonio. ¿Sí? Hay sus excepciones, pero la excepción no hace la regla. La regla es para todos. ¿Sale? Entonces, chicos, tienen esperanza. Aunque se hagan los muertos, tienen esperanza. ¿Sí? Y después haremos otra plática para solteros. Ok. Entonces, Génesis nos da los principios. Principio eterno. ¿Qué significa principio eterno? Que no va a cambiar. Primera boda. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a la Biblia, por favor. Génesis 2, versículo 24. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sale? Ese es el principio eterno. ¿Y por qué le llamamos eterno? Porque después de muchos siglos, el Señor Jesucristo confirmó esta verdad. Mateo 19, 4 al 6 dice, y respondió Jesús, dijo, ¿no habéis oído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Está hablando Génesis. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y será a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El Señor Jesucristo está sacando conclusiones del versículo 24 de Génesis y le está ampliando. Ya no son dos, son uno. Y lo que Dios unió, no lo separe. ¡Qué maravilla! Este principio no cambió a pesar de la dureza del corazón de los judíos. Pablo, años después, confirma este principio en Efesios 5, 30 al 32. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y añade todavía algo más maravilloso. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Fíjense, Dios da en Génesis el resumen. El Señor Jesucristo amplía el concepto que emana del propio versículo. Y el apóstol Pablo da a conocer que este era un misterio oculto en el Antiguo Testamento, semioculto, porque el Señor siempre hacía referencia a una boda, a un matrimonio entre Él e Israel. ¿Sí? Entonces estaba semioculto, pero no era evidente. En el Nuevo Testamento, ¿cómo va a ser ahora ese ejemplo si Israel está dormido en sus laureles? ¿Sí? Y Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces él dice, el misterio del Antiguo Testamento ahora es revelado. ¿Por qué? Porque la relación matrimonial es el ejemplo de Cristo y la iglesia. Y todavía esto añade más responsabilidad al matrimonio, porque el matrimonio, de acuerdo al diseño y los principios que vamos a ver, debería de reflejar cómo Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Entonces, tenemos el panorama completo. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a los principios. Por lo tanto, el matrimonio es un pacto con un propósito y 5 bendiciones. No confundamos el propósito con las bendiciones asociadas. Me explico. En primer lugar, cuando vamos al registro civil firmamos un contrato, un convenio. Eso es diferente, pero las leyes son humanas. Las leyes le llaman un contrato y un contrato está muy limitado. Dios no le llama contrato, Dios le llama un pacto, que es sellado muchas veces por un anillo. ¿Sí? Entonces los que traemos anillo estamos felizmente casados. ¿Sale? Y eso es precisamente porque estamos reflejando un pacto
que hemos hecho con Dios y entre mi esposa y yo. Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Revelar a Dios y reflejar la relación de Cristo con su iglesia, según Efesios 5:32, lo que ya leímos. ¿Qué emana de ese propósito? Bendiciones asociadas, que son compañía y comunión, complementos para ser mayordomos de la creación, disfrute, reproducción y crianza de los hijos, enriquecimiento mutuo, santificación y evitar la inmoralidad. Muchas veces tenemos la idea de que el propósito del matrimonio es que yo tenga una pareja. Ese no es el propósito, esa es una bendición. Muchas veces el propósito es que tengamos hijos. No, porque entonces los matrimonios que por cualquier situación no tienen hijos, ¿no cumplen el propósito? Entonces tenemos que identificar qué dice la palabra de Dios para entonces de ahí poder considerar realmente cuál es el propósito primordial y que de ahí se desprendan las bendiciones de llevar a cabo ese propósito. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, muy bien. Una sola carne, un contrato. Los contratos tienen condiciones establecidas por ambas partes. Los contratos son establecidos por el hombre para su conveniencia. Recuerden que muchas de las leyes que tenemos son convenientes para alguien, ¿sí? De hecho, quitaron la cláusula de Melchor Ocampo porque las feministas dijeron, no, ¿cómo es posible? Bla, 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 bla. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron conveniente para la mujer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Contratos son temporales. Contratos son negociables y hay hasta contratos prenupciales, ¿verdad? Que en caso de va a pasar esto y en caso de va a suceder esto, ¿sale? Entonces son negociables. Los contratos tienen como base la ley civil de la nación y no siempre la ley civil es buena, ¿sí? Siempre tiene sus reductos que de ahí se aprovechan los malosos abogados para sacar provecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es perfecta. La única ley perfecta es la ley de Dios, según el Salmo 19. ¿Vale? Bueno, el matrimonio como pacto. Y fíjense cómo esta palabra pacto no es única para el matrimonio. Hay el pacto con Abraham, pacto con Moisés, el nuevo pacto, todo eso. La salvación es un pacto también. El evangelio es un pacto. Entonces, implica promesas y obligaciones hechas por una o dos partes involucradas en el pacto. Y si ustedes analizan cualquier pacto de la Biblia, siempre va a haber responsabilidades y va a haber bendiciones. Y lo mismo sucede. Muchas veces en el altar ya hay una especie de escrito donde dice, yo me comprometo como hombre a cuidarte en la salud, en la enfermedad, bla, 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 bla. Y la mujer exactamente lo mismo. Yo espero que todos esos matrimonios hayan concientizado lo que dijeron. ¿Por qué? Porque en las bodas normalmente, o a la acción de gracias, decimos, estamos delante de Dios y en la presencia de muchos testigos, para que lo que salga de nuestra boca después se nos demande. Muchos toman en poco ese juramento. Y la palabra de Dios dice, es mejor que no jures a que jures y no cumplas, porque Dios no se complace de los insensatos. Fíjense, hasta dónde empezamos a ver la magnitud tan seria, tan importante del matrimonio, ¿sí? Por eso aquellos jóvenes, inclusive creyentes que se unen en unión libre, están pecando en contra de Dios, porque están fuera de la ley. Aunque la ley también ya estableció como válido la unión civil o la unión libre. Pero ¿saben qué? En el fondo, ¿qué tiene la unión libre? Falta de responsabilidad, falta de compromiso, falta de lealtad. Porque en el momento en que me caigas gorda o me caigas gordo, ahí nos vemos. Y ya no tengo que mediar con abogados, ya no tengo que bla, 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 bla. ¿Ven cómo la ley es conveniente? Para la conveniencia egoísta de muchos hombres y mujeres que tratan con superficialidad el pacto matrimonial. Por eso Génesis dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer y serán una sola carne. Tenemos que aprendernos este versículo de memoria. Ahora, hay un comentario muy interesante de John Stott que dice: el matrimonio es un pacto heterosexual exclusivo entre un hombre y una mujer, ordenado y sellado por Dios, precedido por un dejar públicamente a los padres, consumado por la unión sexual, que produce una asociación permanente de mutuo apoyo y normalmente coronado por el regalo de niños. Bonito pensamiento del pastor John Stott. ¿Cuáles son las características del matrimonio como pacto? Y vamos a ver 7 características rápidamente. No las podemos desarrollar todos porque cada característica nos podría llevar un mensaje. En primer lugar, el matrimonio debe estar caracterizado por adoración de parte de los cónyuges. Amar, honrar y reconocer que Dios es el creador del matrimonio, ya que Él da el modelo y principios. Dota de capacidades, como ya lo vimos, para el hombre y para la mujer, para desempeñar bien las labores que edifiquen el hogar, y otorga su palabra, la Biblia, para no olvidar sus mandamientos. Entonces, el matrimonio todos los días debe ser un acto de adoración, de darle gracias a Dios porque Él permitió la unión entre un hombre y una mujer. En segundo lugar, autonomía. Separación física, emocional y económica de los padres, que aquí en México, ¿cómo cuesta trabajo decirle a los hijos, ya váyanse, ¿verdad? O todo lo contrario, no se vayan, ¿verdad? Es una separación total. ¿Por qué? Porque el nuevo matrimonio es ya una familia aparte e independiente. No quedarse a vivir en el mismo techo, ni depender económicamente de los padres, ni emocionalmente tampoco de los padres. Entonces, ahí hay un trabajo de dos, Los suegros que dicen, ni modo, ya que se vayan. Y los hijos, ni modo, ya vámonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguir juntos van a tener problemas, ¿sí? Normalmente suegra contra nuera. No era de mi preferencia, no era la que yo quería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces siempre va a haber problemas. Tercero, honra. Cambio de prioridades entre los cónyuges. Este viene seguido del anterior. Ya no es primero mamá o papá. Ahora son primero el esposo y la esposa. A los padres se les sigue amando y respetando, pero ellos no gobiernan más a sus hijos. Pueden aconsejar si se les pide, pero no mandar ni exigir. Yo he visto suegros que prácticamente son los papás, otra vez de los niños, y tienen que hacer esto, y no te compres esto, y miras esto. Y luego el matrimonio me platica y dice, ¿y quién le preguntó a mi suegra metiche? ¿Y quién le dijo a mi suegro que yo quería esto? Hermanos, violar el principio de Dios trae problemas. 4, pureza. La unión es heterosexual, hombre y mujer. Así de enfático tenemos que decirlo hoy en día, porque Dios solo crea 2 sexos, no más, nada de que binario y que cuaternario y que todas esas invenciones que son una larga lista que hasta tú dices, ¿qué se hizo? No, hombre y mujer. Las ideas actuales de casarse con personas del mismo sexo, o con la naturaleza, o con animales, o cosas, son perversiones. Y todo eso apunta a distorsionar el modelo y el diseño de Dios. Siguiente, fidelidad, relación monógama y exclusiva de un solo hombre con una sola mujer y nadie más. La poligamia, adulterio u otra cosa más involucra en esa relación es también una perversión. Y eso lo decimos porque hay religiones que permiten la poligamia, ¿sí? Y eso nunca fue el plan de Dios. Cuando ustedes lean la Biblia y vean que Abraham tuvo otra mujer, que Moisés tuvo otra mujer, que David tuvo muchas mujeres y que Salomón fue el irrepetible, espero que no se repita uno como él, tenía 1000 mujeres, ¿sí? Yo creo que por eso terminó así, ¿verdad? Pero bueno, tenía 1000 mujeres. Hermanos,
Cuando ustedes lean en la Biblia, no nos equivoquemos. El diseño no falló, ni el diseño cambió. El que pecó fue el hombre. Salomón tuvo consecuencias terribles. David tuvo consecuencias terribles. Abraham tuvo consecuencias terribles. Moisés también tuvo consecuencias acerca de eso. Jacob, ¿sí? Entonces, violaron el diseño de Dios. Y tú dices, ¿y por qué Dios no los castigó? ¿Más castigo que el que tuvieron? Entonces, no nos equivoquemos. Dios no permite la poligamia. Violaron el principio de Dios y tuvieron su justa retribución. Por lo tanto, no porque en la Biblia dice, Abraham, pues ya mira lo que hizo, le hizo caso a su mujer, estuvo mal. Y no puede ser justificable por ninguna manera. ¿Sale? Entonces, no nos equivoquemos cuando leamos eso. Eso está escrito para nuestra enseñanza, para ver cómo cuando se viola el diseño de Dios hay consecuencias. 6, responsabilidad. Están asignados específicamente los roles o papeles a desempeñar para cada uno, porque juntos, lo que se le llama la sinergia, que es la unión de dos fuerzas para provocar una fuerza mayor, logren mayores cosas y beneficios para los dos. Chicos, no nos equivoquemos tampoco. El hombre es completo. El hombre soltero está completo. La mujer soltera está completa. Porque hay mitos que nos dicen, es que ando buscando mi media naranja, o a mi media papaya, o a mi medio melón. ¿Sí? El hombre cristiano está completo en el diseño de Dios, que requiere del complemento para potencializar el diseño, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero no nos vendan la idea de que es que requiero para ser feliz, para estar más con compañía. Esas deficiencias nadie las va a suplir. Si tú te sientes solo, te vas a sentir más solo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la soledad no la suple una compañía. La suple la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la comunión con Dios. Porque fuimos diseñados para que nada nos satisfaga más que Dios. Ese es el diseño del hombre. Entonces, jóvenes, no se vayan con la finta, es que no, para completar mi felicidad necesito una pareja, porque eso te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Eso te va a llevar a decisiones precipitadas, que el postrer error va a ser peor que el primero, como dicen las Escrituras. ¿Sale? Entonces, es por eso que atendamos al diseño. 7, amor y respeto. Una relación de por vida y hasta que la muerte los separe, ya que hay un juramento de por medio y Dios como testigo. Importante, hasta que la muerte nos separe. ¿Sale? Porque hay el momento romántico sobre todo de las damas. Es que nos vamos a reencontrar en el cielo, pero ya no van a ser esposos. No se ilusionen. En el cielo ya no va a haber matrimonio, porque estaremos casados con Cristo. Y va a ser mucho mejor. No digo que esté mal que piensen eso, pero no es doctrinal eso. ¿Sale? O sea, nos vamos a volver a reencontrar, pero con otras características, en otro contexto, en otro ambiente. ¿Sale? No importando con el tiempo el físico se desgaste o el dinero sea limitado o la salud mengue. O sea, el amor y respeto deberían de ser a prueba de todo ese tipo de cosas. Porque hay estas canciones, ¿verdad?, que dicen que si el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana y todo ese tipo de tonterías que luego cantan. Bueno, no. Amor y respeto hasta que la muerte nos separa. Ahora, fíjense. Si el hombre cumple con el diseño y la mujer cumple con el diseño y se encuentran y los dos cumplen con el diseño, estamos hablando de matrimonios de éxito en la totalidad de las cosas que hacen. Pregunta, ¿ustedes conocen uno de ellos? Digo, preséntenlo, ¿no? Para saber que sí se puede ese tipo de cosas. ¡No! ¿Por qué no?
Porque estamos hablando que estos diseños fueron en Génesis 2. Génesis 3 nos habla de la caída del hombre y de el pecado se introduce en la relación. Entonces, aquí surge una paradoja. ¿Cómo la unión de dos seres caídos en el matrimonio puede reflejar la relación de Cristo con su iglesia? ¿Cómo dos seres que estamos en vías de perfección, pero que todavía tenemos tendencias, que todavía pecamos, que todavía insultamos, que todavía tenemos mal carácter, cómo dos personas así pueden reflejar la unión de Cristo con su iglesia? Es paradójico, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque si estuviéramos en Génesis 2, sería un automático, ¿verdad? Es como alguna vez le preguntaron a un pastor: oiga, pastor, ¿usted recomienda tomar vino? Y el pastor le dice: a ver, si estuviéramos en Génesis 2, claro, disfruta de la creación de Dios. Pero si estamos en Génesis 3, yo te diría: a ver, ¿qué antecedentes tienes? ¿Fuiste borracho? ¿Tienes tendencia a ello? ¿Hay antecedentes en tu familia? Si es así, mejor no. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y estamos viviendo todos en Génesis 3, a partir de Génesis 3. Por lo tanto, el matrimonio perfecto no existe. Y esa paradoja la tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque la demanda de Dios es que todo matrimonio refleje la relación de Cristo con su iglesia. ¿Y cómo le puedo hacer si yo todavía tengo tendencias pecaminosas? Y no se diga de los incrédulos, pues peor, ellos ni siquiera tienen por la mente estos conceptos. Bueno, sí existe solución. La solución es la redención en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente el Evangelio tiene el poder para darnos un corazón nuevo y ser nuevas criaturas, creadas según el modelo de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero tanto el hombre como la mujer deben de tener redención en Cristo. Esto es, deben de tener un acercamiento con Cristo, deben de haber experimentado el arrepentimiento y la fe en Cristo, que es el Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 10:8-10, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el Evangelio, Mariano, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Si el hombre y la mujer no han experimentado el Evangelio, el nacer de nuevo, ser salvos, su matrimonio va a estar conflictuado siempre. Va a estar conflictuado siempre. De por sí, ya salvos tenemos problemas, no salvos hay mayor problema. O cuando uno de los dos no es salvo, problemas. Efesios 2:10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Así es. Entonces, necesitamos el Evangelio y el arrepentimiento, que es el cambio de mente y corazón que conduce a un cambio de la conducta o acciones. Hermanos, todo creyente debe de experimentar cambios profundos en su vida. Esto es totalmente diferente a las corrientes conductistas que dicen: si tú cambias de actitud, cambias de conducta, resuelves tus problemas. No, el hombre natural no puede cambiar. El hombre natural es como un zorrillo, ¿sí? Como un zorrillo, que cuando quiere cambiar, al zorrillo se le baña, se le perfuma, se le pone talquito, se le pinta de negro, ya lo cambiamos. Y a la semana sigue siendo el mismo apestoso de siempre. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque
Todo cambio debe nacer de adentro hacia afuera, con un corazón nuevo, por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Hermano, si esto no lo entendemos, si esto no lo analizamos, si esto no lo has creído, examínate si estás en Cristo. Examínate si estás en Cristo y arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador. Confiesa tus pecados y pídele perdón a Dios para que seas esa nueva criatura y entonces ahora sí, Dios puede operar esos cambios en tu vida para que tu relación mejore. ¿Sale? ¿Qué más es el matrimonio? Es un regalo de Dios. Es una oportunidad para aprender a amar. Es un viaje donde los viajeros se enfrentan muchas opciones y ellos son responsables de esas opciones. Es un compromiso con la comunicación donde cada uno tiene que aprender a hablar el lenguaje del otro y esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando no se cumple esa expectativa hay frustración, hay amargura, hay resentimientos, hay ira, hay enojo y eso los lleva a quebrantar sus pactos. Amor romántico sin amor ágape. Nos movemos en la nube de Hollywood y se casaron y fueron muy felices para siempre, ¿verdad? La contrapartida es se casaron y fueron inútiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente estaban pisando sobre el lodo. El amor romántico es pisar sobre el lodo. Porque un día estoy romántico y al otro día estoy iracundo. Los sentimientos son bipolares. Los sentimientos son, bueno, hasta porque está nublado la gente se siente triste. Entonces no podemos confiar en las emociones, no podemos confiar en los sentimientos. Los tenemos y no es que estén mal, pero los enfocamos de una manera equivocada. Tenemos que ir hacia el amor ágape, el amor incondicional, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que nos lleva a tener precisamente esa visión de que no importa las circunstancias, tenemos que trabajar juntos para superar esas circunstancias. Desobediencia a la palabra, claro, sobre todo cuando dice no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? Muchos jóvenes se justifican diciendo, es que mi primo también se casó así y después se convirtió la chica o el chico. ¿Sabes qué? Hay sus honrosas excepciones, pero la excepción no hace la regla. Y muchos toman la excepción como regla. Si ellos sí, yo también no. Dios pudo haber tenido misericordia de ese matrimonio y permitió que el evangelio penetrara en la persona incrédula, pero no siempre es así. No siempre es así. Y casarse así es retar a Dios, porque estamos desobedeciendo el principal mandamiento. Insuficiencia de amor a Dios, ¿sí? Las relaciones de conveniencia, me conviene él, me conviene aquel, pero bueno, voy a la iglesia pues, para darle gusto, para no tener conflictos. Voy a la iglesia porque pues a lo mejor de ahí nos vamos a comer y cosas por el estilo, pero no por un amor genuino hacia Dios. Falta de paciencia, que es falta de amor, y finalmente falta de arrepentimiento. ¿Por qué decimos falta de paciencia y falta de arrepentimiento? Porque el diario transitar en el matrimonio precisamente es tolerar las imperfecciones de mi cónyuge. Con vías a irlas perfeccionando, porque yo también tengo imperfecciones que hacen sufrir a mi cónyuge. Y falta de arrepentimiento es todavía peor, porque en el matrimonio el perdón es continuo. Pedir perdón es continuo, porque eso es seguir amando. Quien ya no pide perdón, quien se abstiene de ello, quien es reacio en pedir perdón es porque no se ha arrepentido, no ha cambiado su mente, no ha entendido lo mal que ha hecho. Y eso lleva a endurecer corazones. ¿Vale? Bueno, ¿qué excluye el matrimonio? El matrimonio excluye el divorcio, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora, hermanos, cada caso hay que tratarlo. Cada caso en que ya se está pensando el divorcio hay que tratarlo, ¿sí? Porque si bien este es un principio para superar cualquier problema, hay problemas que ya no tienen solución. ¿Sale? Pero esos son casos muy particulares. Tampoco es una regla de como le hacían los judíos.
¿verdad? Por una causa indigna ya me separo, y una causa indigna era que ya no había chopita caliente, ¿no? Entonces, no es por cualquier cosa. Tenemos que analizar el caso, porque hay casos de vida o muerte. Hay casos de violencia extrema. Hay casos de irresponsabilidades tremendas. Hay casos de vicios, drogas, alcohol, violencia. Entonces tenemos que ver cada cosa en particular. Pero si es que porque no se levanta temprano y no lava el coche, espérenme, vamos a hablar caso por caso. El matrimonio también excluye el adulterio, y eso es obvio, ¿verdad? La poligamia, como ya lo vimos, y también excluye las relaciones antes de casarse. La Biblia le llama fornicación, ¿sí? Relaciones sexuales antes de casarse. También eso está prohibido. Y fíjense este pensamiento muy interesante de Gary Thomas. Dice, es desafortunado y triste cuando algo tan profundo, que es el matrimonio, como el vivir una analogía de Cristo y su iglesia, es reducida a experimentar esta relación meramente o algo que nos ayudará a evitar el pecado sexual o a mantener el mundo poblado o proveer una cura para la soledad. Cuando no se tiene un concepto correcto del matrimonio, que la gran mayoría no lo tiene, casi todos nos hemos casado por cuestiones equivocadas, ¿sí? Demeritamos el diseño de Dios. Demeritamos el diseño de Dios. Yo no sé cómo los gringos, y si hay algún gringo, discúlpenme, pero ellos tienen ahí en la ciudad de Las Vegas bodas express, bodas instantáneas, que por el calor de la emoción, por el calor de las circunstancias, vamos a casarnos, pues vamos a casarnos. Y ahí hay un cuate que los está esperando vestido de Elvis Presley y órale. Y es legal ese matrimonio. Y al otro día, después de la cruda, ¿qué hicimos? No, pues yo ni te quiero, yo ni sé quién eres. ¿Se dan cuenta cómo el mundo ha tergiversado, ha corrompido, ha deteriorado la institución del matrimonio? Por eso, hermanos, tenemos que irnos al principio, al diseño de Dios. Y es un diseño hermoso. Es un diseño que no va a cambiar. Conclusión, el matrimonio no es una invención humana, es la creación de Dios. No se originó en la mente del hombre, sino en la mente de Dios. ¿Vale? Aplicaciones, sugerencias, consejos. No hay matrimonios perfectos. Todos tenemos problemas y requerimos de ayuda y mantenimiento para corregir lo deficiente. Por eso, hermanos, aquí en la iglesia ya hemos dado 2 cursos de matrimonios. Y créanme que todo esto que estoy diciendo se profundiza en ese curso, ¿sí? Y yo espero que todos los matrimonios de esta iglesia vayan a ese curso, si es que no lo han tomado. 2, necesitamos cambios en el hombre y en la mujer. No esperes que tu cónyuge cambie, empieza por ti mismo. Porque muchas veces tenemos esa falsa expectativa. Si él cambiara, entonces yo sería feliz. Si él hiciera esto, si ella no fuera así, ¿no? Tú no tienes poder para cambiar a nadie. El único que puede hacerlo es Dios. Pero sí tienes poder para cambiar tú, por medio del Espíritu Santo y su palabra. ¿Sale? Jóvenes que quieren casarse, no busquen la persona correcta. Asegúrate de ser tú la persona correcta. Y ya nos dijeron cuál es el propósito del hombre y cuál es el propósito de la mujer. Mídete en esos propósitos. Mídete en ello y trabaja en ello. Porque una característica principal del matrimonio es que en el matrimonio se va a dar, no se va a recibir. Se va a dar de lo abundante que ha sido Dios para conmigo. Si los dos pensamos así, imagínense cómo va a ser el matrimonio. 4,
El divorcio tiene como fundamento el pecado. Si lo has hecho, confiésalo al Señor y busca restaurar tu corazón, no con otra relación, porque en automático salen de una para meterse a otra. ¿Sí? O sea, eso es insensato. El dicho que nos han vendido, un clavo saca otro clavo, físicamente es correcto, pero en cuanto a relaciones es incorrecto. Porque un divorcio, hermanos, es desgarrador. Es como las tablas de triplay. Las tablas de triplay vienen unidas por un pegamento intenso que no deja que se despeguen. Son una sola tabla. ¿Sí? Si tú abres esa tabla, desgarras, se oye el estruendo, se oye que fue algo violento lo que hiciste. El divorcio es algo violento, es algo desgarrador. Y los corazones los corrompe, los corazones los tritura, los deshace. Y todavía vas con tu corazón así todo, y te quieres meter a otra relación. Quien pensando que esa otra relación te va a restaurar. No, el único que puede restaurar es Dios. Y estoy hablando entre creyentes. Los incrédulos son otro mundo. Por eso, si tú ya te has divorciado y has confesado al Señor, busca restaurar tu corazón, no con otra relación, sino con tu consagración al Señor. Conságrate al Señor, vive para el Señor, reaprende todo lo que hiciste mal y entonces ahora sí aprende la lección para una segunda oportunidad de encontrar un cónyuge. La religión católica desecha a los divorciados, me parece, hasta donde yo me quedé. Y no les permite ni la comunión y es casi un pecado mortal. No. El divorcio originado por el pecado puede ser perdonado, porque para eso murió Cristo. Y para eso lo podemos llevar a la cruz y nos puede dar otra oportunidad. Claro que sí nos puede dar otra oportunidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.